Si yo tuviese, por ejemplo, este brazo durante 7 u 8 meses en inmovilidad absoluta, comienza la dificultad de la irrigación sanguínea, los tejidos interiores se van endureciendo y por la punta de los dedos comienza a subir la muerte, y a la vuelta de 3, 4, 5, 8 meses, esto no es un brazo, es un palo seco. ¿Quién mató este brazo? No lo mató nadie, dejó de ser movimiento, dejó de ser vida. Una planta, si la quieren destrozar, no hace falta que ustedes tomen un hacha, basta que ustedes dejen de regar a la planta y la planta irá poquito a poquito marchitándose hasta desaparecer y morir. Una llama de fuego, si ustedes la quieren apagar, no hace falta que traigan un balde de agua fría y lo echen encima, basta que ustedes dejen de dar combustible y la llama por su propia naturaleza se irá abajo, extinguiéndose, apagándose, hasta apagarse por completo. En el espíritu igual. Nosotros tenemos esas energías mentales mediante las cuales nuestra alma se une y se adhiere a Dios. Son energías pues unitivas o adhesivas. Como son vida, llevan todas las características de una vida. Si no se usan, pierden consistencia y elasticidad. Cuanto menos consistencia y elasticidad, menos se usan. Cuanto menos se usan, y por ahí, por la ley de la anemia y atrofia espiritual, llegamos a la muerte de Dios. Dicho de otra manera, cuanto menos se ora, menos ganas de orar. Cuanto menos ganas de orar, menos se ora. Cuanto menos se ora, Dios comienza a ser una realidad cada vez más ausente y distante. No es que Dios se ausente de mí, soy yo que estoy ausentándome de Él. Pero la sensación perceptiva que se tiene es que Él se va ausentándose, distanciándose. En la medida en que esto sucede, hay menos ganas de estar con Él. Cuanto menos ganas de estar con Él, menos estamos con Él. Y por ahí va llegando la muerte de Dios, sin darnos cuenta. Supongan ustedes que yo hubiese tenido aquí en este lugar un gran amigo hace muchísimos años y el mayor amigo de mi vida. Sigan suponiendo que un día me ausenté a tierras lejanas, a otros continentes, y no supe nada más de aquel amigo, ni cartas, ni noticias, ni visitas. Pasaron 2, 3, 4, 5, 8 años, ni cartas, ni noticias, ni visitas. Pasaron 15, 18, 20, 22 años. Aquel hombre ya murió hace mucho tiempo. Aquel hombre no murió. El que murió fue el amigo. Es decir, aquel hombre que biológicamente está más vivo que yo, ya no vive en mí. Ya no me causa ninguna emoción. Ya no es una presencia viva en mí. El hombre como hombre vive, pero el hombre como amigo murió. Con Jesucristo igual. Si ustedes están aquí en este momento con nosotros, habiendo dejado todos los compromisos de la vida para una semana, quiere decir que Jesucristo para todos ustedes en alguna época de su vida ha sido aquella fuerza resplandeciente, aquella seducción irresistible, cualquier cosa por el cual valía la pena de vivir. Pero ¿qué puede sucedernos con Jesucristo? Igual que a mí, como con aquel otro amigo. Siempre hay razones para dejar a Jesús, para dedicarnos a las cosas de Jesús y para dedicarnos a las urgencias apostólicas, eclesiales, pastorales, para dedicarnos a tantas actividades y urgencias, vamos dejando a Jesús mismo. Poco a poco vamos dejando a Jesús mismo. En la medida en que esto sucede, Jesús comienza a desaparecer. No es que desaparezca, pero la sensación perceptiva que se tiene es que Él es cada vez más ausente, distante, inexistente casi. En la medida en que esto sucede, hay menos ganas de estar con Jesús, y cuanto menos ganas de estar con Jesús, menos estamos con Él. En la medida en que esto sucede, todo va perdiendo el sentido.
¿Qué sentido tiene la castidad sin un Jesucristo vivo? Pura represión. ¿Qué sentido tiene el perdonar al enemigo sin un Jesucristo vivo en el corazón? Pura represión. ¿Qué sentido tienen las bienaventuranzas? Juegos de palabras, paradojas, hipérboles. Todo va perdiendo el sentido. En la medida en que esto sucede, se produce un gran vacío en la vida nuestra. Y para cubrir ese vacío, instintivamente acudimos a nuevos compromisos, a nuevas tareas, a nuevas urgencias apostólicas, en la medida en que vamos dejando cada vez menos a Jesús. Y ahí entramos en lo que llamamos, no en la muerte de Jesús, pero sí un Jesús congelado, un Jesús desencantado. ¿Y cuántos cristianos desencantados con Jesucristo? Y aquel que fue aquella estrella resplandeciente de mi vida, aquella seducción irresistible de otros tiempos de mi vida, hoy puede ser, como decimos, como un amor olvidado, como esos jovencitos que se enamoraron perdidamente y querían casarse y sus padres no se lo consentían de ninguna manera. Los jovencitos escaparon de su casa, se fueron a otro país y consiguieron casarse. Y ahora, después de 6 años, están en trámites de separación. Es que no se amaron nunca, se amaron como locos, pero dejaron morir el amor, y muerto el amor, ¿qué significado tiene aquello? ¿Qué sentido tiene aquello? Con Jesucristo igual. Es que nunca tuvieron vocación, la vocación la tuvieron con locura. Recuerdo en mi vida un caso muy especial que a sus 25 años de sacerdocio me decía este tipo que él nunca había tenido vocación, y la historia era increíble. Me contaba que a sus 18 años había sentido una seducción, un atractivo por Jesucristo, una convocatoria verdaderamente para vivir la vida consagrado totalmente a Él. Los padres no se lo querían de ninguna manera, porque era el hijo único, era el heredero de sus bienes, tenían puesta todos los sueños en él, y el muchacho era tan la seducción irresistible por Jesucristo que dio el escándalo, se fue a otro lugar, a otro país, no sé a dónde, y consiguió consagrarse con Jesucristo, dejando en su casa puras lágrimas y tragedias. Y ahora, después de 25 años, me decía a mí que él nunca tuvo vocación. Vocación la tuvo con locura. ¿Pero qué pasó? Lo que estamos explicando, radiografiando. Siempre hay motivos para estar con Jesús, para dejar de estar con Jesús, porque hay muchas urgencias y actividades, y Jesús va muriendo, va desapareciendo, va resultando algo que no es apasionante, palpitante, vibrante. Ya no, Jesucristo ya no, y cada vez menos, y cuanto menos tratamos con Él, Él se va diluyendo, desapareciendo. No es que desaparezca, pero esa es la sensación perceptiva que tenemos. Y ahí llega un Jesucristo congelado, que ya no tiene ni sentido, ni alegría, ni ganas de vivir. Y eso ha podido suceder en muchas personas. Durante años no hicieron una oración así, podríamos decir, pues esporádica, superficial. No hicieron un esfuerzo sostenido, metódico, ordenado, permanente, de entrar en comunión frecuente y profunda con Jesús. El mal no estuvo en eso, sino el mal estuvo en la racionalización, palabra técnica que significa cubrir de razones aparentes lo que no tiene justificación. Comenzaron a decir que el que trabaja ya reza, que el apostolado ya es oración, que a Dios no hay que buscar en las capillas, sino en el fragor de las multitudes.
Comenzaron a decir que las nuevas teologías dicen esto, que los signos de los tiempos nos reclaman aquello, y con todo eso tranquilizaron sus conciencias. Sus conciencias para nada, no tienen conciencia de nada. Lo que tienen es aquella obsesión de proyectar una imagen adecuada ante la opinión pública, porque si yo digo ser hombre de Dios y está a la vista de todos que Dios no es nadie para mí, ¿qué caramba de hombre soy yo? Oigan, y no me llamen farsante, y no me llamen comediante, y para que no me llamen comediante comienzo a racionalizar. No me verán en la capilla, pero me verán comprometido con los necesitados de la sociedad. No tienen remedio. La vida me enseñó que a esto podríamos llamar el pecado contra el Espíritu Santo. Pecado contra el Espíritu Santo no significa que Dios no perdona. Dios perdona todo, y para Él el perdonar además es una fiesta. Sino que significa que se da una situación tal en la cual Dios no tiene nada que hacer. Cierran los ojos a la luz. Quieren cubrir su mirada con realidades que no son verdad. Si Dios bombardea a estas personas para que se entreguen a la gracia y a la amistad con el Señor Jesús, esta clase de personas se contornean por el otro lado diciendo que no, que esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta a través de los signos de los tiempos, y los signos de los tiempos nos están diciendo esto y esto y esto. Si Dios bombardea por el otro lado para que se entreguen a la gracia, a la amistad del Señor Jesús, esta clase de personas se contornean por el otro lado diciendo que hoy día lo importante no es el orar sino el comprometerse. Bueno, no tienen remedio, irremediablemente perdidos. Y así como estoy diciendo que a esto podríamos llamar de alguna manera el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, una situación en la cual Dios no tiene nada que hacer porque el hombre cierra los ojos a la evidencia y a la luz y se coloca siempre emparapetado detrás de las explicaciones que no son explicaciones sino racionalizaciones. Así como estoy diciendo esto, en la parte contraria tengo que decirles que el primer don del Espíritu Santo es el don de la autocrítica. Y si no comenzamos por la autocrítica, que quiere decir, no estoy bien, tengo que actuar de otra manera, ¿qué me aconsejan? ¿Qué puedo hacer? Si no comenzamos por una autocrítica sincera, severa, pero serena, estaremos eternamente metidos en la noche de la miopía. Sustituyeron la reflexión por la oración. ¡Qué curioso! En las parroquias, en los grupos cristianos, la gente es capaz de estas reflexiones preciosas, fecundas, bonitas, de los principios del Evangelio para las aplicaciones a la vida de hoy, a la iglesia de hoy, a la sociedad. En ese terreno de la reflexión se mueven admirablemente, y mientras tanto son incapaces de estar 35 minutos delante de Jesús. Y así perdieron el sentido de la oración y el sentido de Dios mismo. Y llegó un momento en que no saben qué hacer con Dios. Estos son los síntomas de una radiografía de una enfermedad del espíritu que estoy llamando atrofia espiritual. Y no hay que pensar que este público aquí presente esté atrofiado en estos grados que yo estoy describiendo, pero en grados más benignos hay que suponer que todos los que vienen de la batalla de la vida, hay que suponer que tienen grados diferentes de atrofia espiritual. Y vienen aquí, como ustedes aquí, con deseo de orar y sin ganas de orar. ¿Cómo se entiende esto? De la siguiente manera. La vida, mis hermanos, es movimiento intrínseco. La muerte es parada total, totalmente parado, muerte. Parcialmente parado o paralizado, atrofia.
La relación con Dios es movimiento de las energías mentales, afectivas, atencionales, que se mueven, adoran, creen, se unen, se adhieren. Es un movimiento. Como son vida, llevan todas las características de una vida. Si esas energías mentales, que los místicos llamaban potencias o facultades, si no se activan, resultan ser como esos campos que han estado durante 50 años sin moverse, sin cultivarse, ahora están endurecidos y casi petrificados, como esas piernas que no han sido movidas durante 8 meses, comienza a caminar y las piernas no responden de manera semejante. Ustedes, los cristianos en general, que están atrofiados, pues vienen aquí a estos encuentros de experiencia de Dios, comienzan en esta mañana a tratar de entrar en comunicación y en intimidad con Dios, y el alma está dura, difícil, fría. Vinieron con deseo de orar, pero no les sale nada. En ese terreno endurecido de 50 años de falta de cultivo, nosotros tenemos que meter tractores y maquinaria pesada, roturar el terreno para poder después sembrar. Esta alma también, que está fría y endurecida o congelada, necesita moverse, orar sin ganas para que vengan las ganas de orar. Mientras hacen lectura, manejan la Biblia, escuchan conferencias, piensan un poquito en sus vidas, les va más o menos bien. En cuanto intentan entrar en una profundidad divina más profunda, les sucede una cosa rara, difícil de explicar, como que todo fuese mentira, como que no tuviesen interlocutor, como que estuviesen soltando palabras en el vacío. Esa es la sensación que muchos van a tener en este día, y no hay que alarmarse, no hay que asustarse. ¿Y qué había sucedido? Había sucedido que estas personas habían vivido en la periferia de sí mismos por largo tiempo y no se daban cuenta de lo que dentro sucedía. Y lo que dentro sucedía, que es que la facultad de la oración, que se llama la fe, por un lado iba recibiendo golpes y heridas, y por el otro lado estaban atrofiándose, congelándose. No tienen problema alguno en hacer consideraciones preciosas y fecundas sobre la fe evangélica para las consecuencias pastorales de la iglesia, del tiempo en que vivimos. Su problema, impotencia y dificultad comienza al querer vivir ellos mismos personalmente esa fe. Y ahí ahora descubren que su fe está golpeada, herida, atrofiada, y orar en estas circunstancias es como pretender volar con las alas heridas. Es una situación que les sorprende dolorosamente en este primer día de los encuentros de experiencia de Dios, y por eso este día, esta es la razón profunda y fundamental por la que este día para la mayoría de las personas es un día muy difícil, porque vinieron con aquel deseo de encontrarse en el misterio viviente y en la fe y en la comunicación profunda y concentrada con el Señor, y comienzan y no salen las cosas, no sale nada. Sienten por otra parte que la vida con Dios para ellos es un asunto de vida o muerte. Es normal y evidente el pensar que para los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, que Dios sea cuestión de vida o muerte, esto es normal el pensar, pero para los laicos aquí presentes la misma cosa. Porque ustedes que me están escuchando son de tal manera constituidos, así podríamos decir, en su estructura psíquica, espiritual, etcétera,
que son de aquella clase de personas que no pueden vivir sin Dios. Ustedes son de aquella clase de personas que recibieron como predisposición congénita de personalidad. Recibieron hambre de Dios. Recibieron sed de Dios. Una sensibilidad tan grande que ustedes, despídanse, ustedes no pueden escaparse de las manos de Dios. Han sido creados con una atracción que verdaderamente no pueden vivir sin Dios. No todo el mundo, pero ustedes sí, si no, no estarían aquí. Haciendo un infinito esfuerzo de superar las dificultades familiares, laborales, etcétera. Han venido aquí porque no pueden vivir sin Dios. Porque hay un atractivo oscuro, potente, en lo más inefable y profundo de sí mismos. Están constituidos de esa manera y es una gracia infinita. Ustedes nunca van a caer en el vacío de la vida y en el desencanto general. Ustedes no van a caer en el fenómeno de la solitariedad existencial. Ustedes no, porque su corazón está constituido de tal manera que realmente no pueden vivir sin Dios. Entonces Dios para ustedes concretamente es asunto de vida o muerte. ¿Qué quiere decir? Asunto del sentido de una vida. Y entonces, en este día que estamos analizando y radiografiando, pues en este día comienzan a navegar entre el deseo y la impotencia. Estos son los síntomas de una radiografía de una enfermedad del espíritu que llama atrofia espiritual. Repito que yo no digo que ustedes estén atrofiados en estos grados que yo estoy describiendo, pero en grados más benignos, repito, todos los que vienen de la batalla de la vida y ustedes vienen de la batalla de la vida, hay que suponer que ciertos grados de atrofia espiritual están en su alma y en este día comienzan a tratar con Dios y no les sale nada y se sienten desilusionados consigo mismo. Esto les va a suceder. Para que no se queden asustados ni entristecidos. Bueno, esta es la enfermedad y la radiografía. Ahora, ¿qué solución tiene esto? ¿Qué terapia? Naturalmente que tiene solución. Y vamos en busca de la solución. Y la solución se llaman masajes. Masajes porque, como hemos dicho, la vida es movimiento intrínseco. La muerte es parada total, totalmente parado se llama muerte. Parcialmente parado o paralizado se llama atrofia. Si yo tuviese, por ejemplo, este brazo en inmovilidad absoluta, nosotros no tenemos una inyección de movimiento intrínseco para meter ahí en el brazo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es con un movimiento extrínseco artificial que se llaman los masajes y comienzan a frotar el brazo, el músculo, comienzan a frotar y el calor y el movimiento se van introduciendo, se van metiendo y contagiando los tejidos interiores y lentamente a través de los masajes todo comienza a abrirse a la vida, al movimiento, al calor. En el espíritu igual. Y nosotros llamamos de la manera siguiente: orar sin ganas para que vengan las ganas de orar. La gente no ora porque no tiene ganas, no tiene ganas porque no ora. Cuanto menos ora, menos ganas, cuanto menos ganas, menos ora. Y así por la ley de la anemia y de la atrofia vamos entrando en la muerte de Dios y en la muerte del sentido de una vida concreta como es la nuestra. De pronto se da en la sociedad personas que no comen porque no tienen ganas de comer. No tienen ganas de comer porque no comen. Cuanto menos comen, menos ganas. Cuanto menos ganas, menos comen. Y así por la ley de la anemia y de la atrofia va entrando la muerte insensiblemente. De pronto en las cárceles del mundo aparecen
terroristas que hicieron huelga de hambre y a veces murieron. ¿Quién mató a esas personas? No las mató nadie. Dejaron de comer y murieron. Miren qué fácil. No hace falta que ustedes tomen una ametralladora y disparen, basta que dejen de comer y van a morir. Ustedes pueden sostener la vida por alimentos sintéticos, suero y otras maneras, pero normalmente no hay artificios que valgan, hay que comer porque solo el alimento normal sostiene la llama de la vida. Pero como no tiene ganas de comer, entonces hay que comenzar a comer sin ganas para que vengan las ganas de comer. Y no inventarán técnicas sofisticadas para superar este círculo mortal y fatal. En el espíritu, igual como estamos diciendo, la gente no ora porque no le sale, no tiene ganas. Y como no les sale y no tienen ganas, abandonan, menos ora. Y cuanto menos ora, pues aquello se va muriendo. La potencia, la capacidad del encuentro personal, pues se va muriendo. En la medida en que esto se va muriendo, todo va perdiendo sentido. ¿Qué gracia tiene? Al amar al amable no tiene ninguna gracia. Entenderse muy bien con el tipo encantador y simpático no tiene ninguna gracia. Pero tener paciencia con una persona conflictiva, ahí sí que tiene la gracia. Pero por instinto nadie hace eso, lo hacemos por Jesús. Pero si Jesús ya no es aquella gratificación en el corazón, pues entonces salen todos los instintos. Bueno, y así podríamos hacer una radiografía que en estos días aparecerá una y otra vez. Y en fin, nada tiene sentido. Bueno, total, entonces, ¿qué? Pues vamos a orar sin ganas para que vengan las ganas de orar. Y no inventarán ustedes técnicas sofisticadas para superar esta situación. Y mis amigos, esto es lo que vamos a hacer durante este primer día. Fundamentalmente y pedagógicamente, el trabajo es orar sin ganas para que vengan las ganas de orar. Nosotros queremos e intentamos propulsar en ustedes encuentros entrañables, profundos, más allá de las palabras, cara a cara con el Señor Dios vivo y verdadero. Pero no lo podemos hacer en este primer día, porque el alma no está preparada, está fría y endurecida. Y por eso vamos a comenzar a orar sin ganas para que vengan las ganas de orar. Vamos a meter tractores también en el alma, movimiento, santa tensión. Vamos a agitar, santa agitación, porque al final la atrofia es falta de movimiento y tenemos que meter movimiento. Y esto es lo que vamos a hacer en esta mañana y también en esta tarde. Fundamentalmente es la tarea de este día primero. Ya se pueden imaginar que no tiene ninguna gracia orar sin ganas, pero tenemos que comenzar por ahí para que se den posteriormente los grandes encuentros con Dios. Y lo vamos a hacer mediante un sistema que en nuestros talleres de oración y vida llamamos lectura rezada. Voy a explicar un poquito y después todos juntos vamos a practicar aquí. Como saben de propia experiencia, mis amigos, la mente humana es una inquieta mariposa y errante como el viento. La atención humana necesita estar saltando del futuro al pasado, del pasado al futuro. Así como nosotros tenemos un electroencefalograma para medir la actividad cerebral, tuviésemos un otro aparato para medir la actividad mental, ustedes quedarían espantados de comprobar cómo en 5 minutos hemos dado 70 vueltas al mundo y sin ninguna lógica. Como dice Santa Teresa, es una verdadera loca de la casa. En cambio, orar consiste en sujetar la atención y tenerla centrada y concentrada en un tú. Pero ¿cómo tenerla con una mente tan dispersiva, voluble, fugitiva?
evasiva. ¿Cómo hacerlo? Pues necesitamos muletas para poder caminar. Y las muletas son las palabras y el método es de lectura rezada. Y se hace de la manera siguiente. Se toma una oración escrita y se comienza a leer despacio. En la medida en que voy leyendo despacio, trato de sentir con toda mi alma lo que voy leyendo. Vamos a suponer que voy leyendo esta expresión, tú eres mi Dios. Y trato de colocar toda mi emoción y atención, identificando mi mente completamente con la substancia del tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Entonces la frase toma mi alma y la transporta y la deposita en Dios. Pero ¿qué sucede? Sucede que la mente humana es aquella inquieta mariposa y se desprende de Dios y comienza a volar en todas las direcciones. ¿Qué tengo que hacer? Seguir leyendo despacio. En la manera en que voy leyendo despacio, trato de sentir con toda mi alma, trato de concentrar mi emoción y mi atención en la substancia, en el contenido, en el significado de esa expresión que voy leyendo. La expresión de nuevo toma mi alma y la transporta y la deposita en Dios y se queda con Dios. Pero ¿qué sucede? Sucede que la mente es aquella voluble y fugitiva facultad, y entonces ¿qué tengo que hacer? Mis ojos se agarran a la letra agarra mi atención y de nuevo establece una conexión con mi Dios. No pretendan quedarse con Dios 60 minutos, ni 60 segundos, ni 30, ni 15 segundos. No da para tanto nuestra cabeza. La naturaleza de la mente humana no da para tanto. Confórmense con quedarse con Dios 3 segundos, 5 segundos, 4 segundos. Estamos en los primeros pasos, mis hermanos. No estamos hablando de la oración de contemplación, estamos hablando de los primeros pasos. Confórmense con quedarse unos segundos, después la mente se dispersa y voy leyendo despacito, y a la medida que voy leyendo despacito trato de sentir y mi alma se queda con Dios. La mente se dispersa, no hay que asustarse, y de nuevo, y así sucesivamente. Ahora, si en esta lectura rezada se encuentran ustedes con una expresión que no se sabe por qué le evoca mundos misteriosos, evocaciones realmente sorprendentemente emotivas, originales, no sé por qué me dice tanto esta expresión, me despierta mi Dios vivo y verdadero. Si sucede algo de todo eso, tome esa expresión, deje el libro y repita esa expresión 15, 20, 30, 40, 150 veces hasta que se agote el contenido de esta expresión. Tienen que entender, mis hermanos, que Dios es como la otra orilla del río. Para pasar a la otra orilla del río nosotros no necesitamos de 70 puentes. Para pasar a la otra orilla del río es suficiente un puentecito por donde voy y vengo y voy. Para estar con Dios, hijos míos, no necesitamos tener la cabeza llena de ideas y la boca llena de palabras. Para estar con Dios a veces es suficiente una palabrita o al menos una frase corta que no se sabe por qué inefablemente despierta en mí resonancias, vibraciones interiores, no sé por qué. Si es naturaleza, si es gracia, si es simple evocación humana, si es una confluencia especial, no se sabe por qué. Entonces tome esa expresión y esté repitiéndola. La cuestión es que mi atención quede centrada y concentrada en un tú. No se olviden de Francisco de Asís. En la época más gloriosa y divinizada de su vida, en los 3 años últimos de su vida, nos dice el biógrafo que siempre iba a orar a la noche en la montaña salvaje de la Albernia,
lleno de abetos altísimos y corpulentos y unas rocas de fuego. Es realmente un paisaje salvaje, evocador. Bueno, pues allá iba Francisco de Asís y estaba toda la noche allí, dice su compañero. Y toda la noche se pasaba repitiendo una sola frase. Y la frase era esta: mi Dios y mi todo. Había un profundo silencio. En la noche estrellada, de nuevo Francisco tomaba la misma expresión y la repetía con toda el alma. Le salía de las entrañas, de las profundidades del misterio inefable de su ser y de su fe. Le salía y decía en la noche silenciosa: mi Dios y mi todo. Había un prolongado silencio. De nuevo Francisco levantaba la voz en la noche profundamente silenciosa y se quedaba con su Dios. Nosotros no sabemos cuánto tiempo se pasaba Francisco en ese silencio que se producía entre una frase y la otra frase, pero esta era la manera de orar de Francisco de Asís en los últimos años de su vida, los años efectivamente los más divinizados. Mi Dios y mi todo era un vehículo que tomaba todo cuanto Francisco era, lo transportaba y lo depositaba en Dios. Y cuando no decía nada, en el silencio que se producía, toda su atención, energías emocionales, atencionales estaban centradas, concentradas en un tú. Pero como la mente de Francisco era también una mente, como nosotros decimos, evasiva, pues se desprendía de Dios y pacientemente tenía que decirla con toda el alma la expresión. Y así toda la noche Francisco se pasaba con todo Dios, pero toda la noche también para él eran unos instantitos intermitentes y justapuestos. Esto es lo que les aconsejo. Si en esta lectura rezada ustedes se encontraran con una expresión sumamente evocadora, dejen el libro, tomen aquella expresión y vayan de vez en cuando repitiendo, diciendo, y que se establezca una corriente atencional y afectiva con el tú, mi Dios eterno, infinito, inmenso, total, amoroso, omnipresente, omnipotente, mi Dios.